nombre es Brian Snyder Espejo Allen y en el video de hoy les voy a hablar sobre la creación de proyectos y su debida estructura. Para empezar, les voy a hablar un poco de qué es un proyecto. Es un conjunto ordenado de actividades cuyo fin es satisfacer ciertas necesidades o resolver problemas específicos. También se puede definir como un plan de trabajo, es decir, que las ideas son solo la base sobre la cual se va a trabajar. Para crear un proyecto debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. El nombre del proyecto es muy importante porque es como se dará a conocer nuestro proyecto a las personas y se definirá qué es lo que vamos a hacer. La fundamentación. Se deberá hacer un diagnóstico de la situación y por qué se solucionará de esa forma. Los objetivos. Debemos determinar qué se solucionará o cuáles son esas pequeñas metas del proyecto. La localización geográfica. Aquí es donde deberemos poner en qué país, ciudad, localidad o barrio se desarrollará el proyecto. Listado de actividades. De esta manera se concreta el proyecto. Responsables. ¿Quiénes serán los integrantes de este proyecto? Plazos. Es todo lo que concierne al cronograma. Y presupuesto es el listado de recursos y costos. Lo anterior fue un pequeño abrebocas sobre la creación de proyecto. A continuación les voy a dar la estructura adecuada que se debe seguir para desarrollarlo correctamente. Lo primero que debemos hacer será la introducción. La introducción es muy importante porque, como lo indica su nombre, es la encargada de introducir al lector en el tema y objetivo del proyecto, ofreciendo la información, conceptos y datos contextuales. Dicho de otra manera, la introducción es el primer contacto que tiene el lector con el trabajo escrito. Una de las principales estrategias para empezar con la introducción es autoplanteándonos preguntas tales como: ¿de dónde salió la idea? ¿Con qué objetivo se va a realizar el proyecto? ¿O buscar soluciones a alguna cuestión en particular? Luego de plantearnos esas preguntas, procederemos a estructurar de manera adecuada nuestra introducción, evitando hacerlo al estilo viñetas, es decir, como si se tratara de un listado, ya que debe ser un texto continuo y fluido. Normalmente la introducción es lo último que se redacta, ya que debemos tener una visión general del proyecto. Lo siguiente que debemos realizar son los objetivos. Definir los objetivos es un elemento clave en la elaboración de un proyecto, ya que son estos los que nos guían durante todo el proceso. Definir los objetivos es uno de los pasos más complejos en la creación del proyecto. Aunque al principio pueda parecer fácil, determinar cuáles son las metas no es nada sencillo. Es necesario tener en cuenta que existen diferentes tipos de objetivos. Estos son los generales y los objetivos específicos. Generalmente se realiza un solo objetivo general, pues como su nombre lo indica, es el encargado de abarcar esos objetivos que se quieren alcanzar. Y los objetivos específicos. Estos objetivos son más concretos y se encargan de señalar pequeñas metas que se deben conseguir para alcanzar el objetivo general. A continuación les presentaré un pequeño video en donde se explicará de manera más detallada los objetivos.
using Powtoon. Lo siguiente que se debe realizar es la justificación. En un proyecto es muy importante realizar la justificación, ya que es por medio de esta que debemos presentar nuestras razones o motivos argumentados de por qué queremos realizar el proyecto. Otra de las funciones que cumple la justificación es interesar al lector sobre los posibles resultados al final del proyecto. Lo siguiente será la misión. La misión es aquello que deseamos lograr en un periodo específico de tiempo. Para realizar una buena misión de nuestro proyecto debemos tener claro qué es lo que tenemos a nuestro alcance y qué no. También se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, se debe incluir la temporalidad. Segundo, debemos descubrir de qué trata el proyecto. Tercero, definir a qué o quién va dirigido nuestro proyecto. ¿Por quién? Me refiero a tipo de población. Y cuarto, debemos desarrollar una métrica sobre la cual se define el éxito del proyecto. Lo siguiente que debemos realizar será la visión del proyecto. Es el punto de referencia o meta hacia donde se dirige el proyecto a largo plazo, es decir, el rumbo que se debe tomar para guiar las decisiones estratégicas de crecimiento en conjunto con la competitividad de una forma más general. Es el sueño de la empresa como proyecto, la aspiración a mediano o largo plazo. Debe ser una meta ambiciosa y extraordinaria, aunque realista y alcanzable. Dentro de nuestro círculo de influencia, su horizonte es a largo plazo. Debe tener carácter inspirador y motivador. Por lo tanto, es requisito fundamental que se suscite o genere una emocionalidad colectiva positiva. Lo siguiente será la justificación. En un proyecto es muy importante realizar la justificación, ya que es por medio de esta que debemos presentar nuestras razones o motivos argumentados de por qué queremos realizar el proyecto. Otra de las funciones que cumple la justificación es interesar al lector sobre los posibles resultados. Lo siguiente que debemos realizar es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema describe una problemática o cuestión que necesita ser resuelta, y para esto lo primero que debemos hacer es identificar dicha problemática. Para ello es importante resaltar que debe ir enfocada a una tesis de nuestro proyecto. Existen dos razones principales por las cuales es importante el planteamiento del problema en nuestro trabajo. La primera de ellas es que el planteamiento es el punto de partida de nuestra pregunta de investigación, y la segunda porque el planteamiento del problema nos da un enfoque por el que nos será más sencillo concentrarnos en algo muy concreto. Lo siguiente que debemos realizar son los antecedentes. Los antecedentes de la investigación van incluidos en el marco teórico, y lo que se debe realizar aquí es una investigación de trabajos previos sobre el tema de estudio. Es importante recalcar que los trabajos que vamos a utilizar como antecedentes deben ser estudios formales y de alta calidad. Estos los podemos encontrar en instituciones de educación superior. Algunos ejemplos son los trabajos de posgrado, resultados de investigaciones institucionales o las tesis. Lo siguiente será el marco legal. El establecimiento o institución de un negocio o empresa requiere el cumplimiento de ciertos requisitos y trámites legales ante autoridades gubernamentales. Privadas. Hasta aquí ya tendríamos listo nuestra estructura para el proyecto. Para finalizar les mostraré un video en donde se especificará cómo se deben utilizar las normas APA, porque como sabemos en un proyecto es esencial que lleven esta estructura. Las normas APA son una serie de reglas para presentar trabajos escritos. Fueron creadas en 1929 por un grupo de expertos en diversas áreas, que incluye psicólogos, antropólogos, empresarios y demás. De hecho, APA significa American Psychological Association, que en español es la Asociación Americana de Psicología. Las normas APA sirven para escribir trabajos de forma clara y ordenada, y son utilizadas en todas las partes del mundo. Por esto,
Un trabajo que está escrito en México puede tener la misma presentación que uno escrito en Colombia. Además, también sirve para que la gente sepa bien quién es el autor de un trabajo y a la vez el autor respete los trabajos de los demás, dándoles sus respectivos créditos. Para escribir trabajos a mano hay que tener en cuenta cosas como la estructura del trabajo, la hoja, los párrafos y las citas y referencias. Estructura del trabajo. Los trabajos escolares la mayoría de las veces tienen una portada, índice, introducción, contenido, conclusión y referencias. Portada. La portada es la hoja que va a mostrar nuestro nombre y datos sobre nuestro trabajo. No tiene ninguna decoración e intenta ordenar todo el texto al centro. En primer lugar, tiene el título de nuestro trabajo. Y dejando un pequeño espacio, escribimos todos los datos necesarios que puedan cambiar si se trata de un artículo periodístico, una tesis o un trabajo escolar. La portada del trabajo escolar cuenta con el nombre del estudiante, la institución, el curso, el nombre del docente y la fecha en la que se entrega el trabajo. No debe tener números en la esquina. Índice. No es necesario para los trabajos en norma ZAPA, pero aún sigue siendo pedido por algunos instructores. Si es necesario hacer un índice, puede escribir una lista en orden vertical donde esté cada título y subtítulo enumerado, y al lado contrario escribir la página donde se encuentra cada uno. Por ejemplo, si necesito hacer un índice con 5 títulos, escribo cada uno a un lado de la hoja y al otro escribo la página en que están los títulos. Si un título lleva subtítulo, se recomienda que al menos haya 2 subtítulos y en ninguno de ellos puede llevar un punto al final. Introducción. La introducción es donde mostramos el tema de nuestro trabajo, las cosas que queremos enseñar o sus objetivos y el orden que va a tener nuestro escrito. Por ejemplo, si nuestro trabajo escolar va a tratar sobre la pintura en el Renacimiento, puede escribir simplemente que la pintura del Renacimiento ha destacado por la presencia de grandes artistas y el desapego por incluir la religión en todos los cuadros. Puede ir escribiendo más oraciones pensando en que todo eso va a ser desarrollado en el contenido. Los objetivos del trabajo también son importantes. Aquí va a decir qué es lo que quiere mostrar en su trabajo y pueden ser generales y específicos. Por ejemplo, si usted quiere describir la pintura del Renacimiento, puede poner como objetivos específicos, explicar quiénes fueron los artistas, qué cosas destacaron en la pintura de la época y cuál era el papel de la iglesia en la pintura. Por último, puede detallar la forma en que va a exponer cada punto del trabajo. Con estos 3 datos, la introducción va a servir para ayudar a las personas a conocer todo lo necesario de una vez. Contenido. El contenido es donde va a ir toda la información de su trabajo. Puede llevar todo tipo de títulos y subtítulos, pero nunca escriba como título desarrollo o contenido. El contenido es la parte más importante y puede tener imágenes, figuras y tablas. Conclusión. La conclusión es donde van a ir las cosas más importantes de todo su escrito y puede mencionar las cosas que quiere que el lector aprenda después de leer todo el artículo. Referencias. Y por último, existe una sección de referencias en donde va a escribir las páginas, libros, artículos y demás que le sirvieron para hacer su trabajo. La hoja. Las normas APA tienen unos requisitos antes de empezar a escribir en el papel. Por ejemplo, todos los trabajos tienen márgenes de 1 pulgada a cada lado de la hoja. La hoja es tamaño carta y lleva una numeración en la esquina superior derecha de la hoja, el cual le dice al lector en qué página del trabajo se encuentra. Intente siempre que ninguna palabra o número salga de la margen. Los párrafos. Todos los textos se componen de párrafos y en las normas APA los párrafos tienen una sangría, que es un espacio de 1.25 centímetros después del renglón. En todos los párrafos siempre hay una sangría en el primer renglón, pero esto puede cambiar en algunos casos. Citas y referencias.
Las citas y referencias son importantes en cada trabajo. Aquí decimos de dónde proviene cada dato de nuestro texto y con esto evitamos el plagio. Empecemos por las referencias. Estas están al final y tienen una lista en donde se dice el autor, la fecha, el título y la fuente de cada artículo consultado. Aquí la sangría es diferente, porque en vez de estar en el primer renglón, ahora va a estar en todos los renglones de cada párrafo. Las referencias pueden cambiar según la fuente que miramos. Aquí les dejamos algunos de los tipos de referencias más importantes. Entonces, si se pueden usar diferentes fuentes para nuestros trabajos, ¿también podemos copiar parte de ellos? Sí, y para eso existen las citas, que dicen el nombre del autor, el año en que se hizo el artículo original y la página donde viene la frase o párrafo copiado. Las citas también tienen diferentes tipos. Si mi cita quiere darle más enfoque al autor o quiero decir con mis propias palabras lo que aparecía en un párrafo, puedo cambiarla. En este caso, podemos decir que la cita resalta más el texto, ya que tiene toda la información del autor al final. Se conoce mejor como cita parentética. Pero en otro caso, antes de escribir la frase, puede mencionar primero al autor y resaltarlo más. Esto se conoce como la cita narrativa. Si las citas tienen más de 40 palabras, déjenlas en un párrafo aparte en donde todos los renglones tienen sangría. También existen las citas parafraseadas. Estas dicen con tus propias palabras la parte de un artículo o el trabajo de otra persona. Si quieres que la cita sea parentética, puedes dejar todo al final, pero si al contrario, quieres una cita narrativa, deja toda la información al principio, resaltando al autor. Por último, hay algunas palabras importantes que se deben conocer. SF significa sin fecha y la pueden utilizar para la información que no tiene fecha de publicación o actualización. ETAL se refiere a cuando un artículo consultado tiene más de un autor y funciona muy bien para las citas. IP o WP se refiere a la página en la que se encuentra la cita de un libro. No olvides ponerlo cuando citas un libro. Gracias por ver el video. Esperamos que puedan ser capaces de manejar las normas en un trabajo a mano y puedan suscribirse para recibir ayuda en sus próximas tareas.